Hola, soy Cristina Faneite. En Conéctate Contigo iniciaremos el programa de hoy con una pregunta. ¿Por qué mentimos? Mentimos cuando carecemos de recursos frente a una realidad determinada. Por eso, no son las situaciones las que nos llevan a mentir, sino nosotros, quienes despojados de otras herramientas, apelamos a ella para no aceptar la frustración. Mentimos siempre por nosotros mismos, pero pocos son los que asumen esta verdad. En general, decimos que lo hacemos por el otro o porque las circunstancias lo requerían, pero seamos honestos y evitemos las apariencias. Somos tan perfectamente imperfectos que si nos conocemos bien, podremos mostrarnos ante los demás sin falsedad. Las mujeres somos más proclives a mentirnos a nosotras mismas, porque socialmente estamos cubiertas por exigencias que muchas veces van en contra de nuestros intereses e instintos. Las mujeres hemos sido educadas para dar amor, principalmente a nuestros hijos. Durante siglos, una buena mujer era la que no tenía deseos propios. De ahí, tuvo que aprender a resignarlos, aguantarlos y cuando no, a disfrazarlos. El problema es que compramos ese ideal y muchas veces no solo le mentimos a los otros para no defraudar sus expectativas, sino que también nos mentimos a nosotras mismas. Una mujer convencida de que si piensa primero en ella es egoísta. Una mujer que se exige satisfacer las expectativas de todos los que ama es una mujer que solo se miente a sí misma por temor a reconocerse y darse valía. La mayor parte de nuestras mentiras obedecen al impulso de aparentar lo que no somos. Y este no es asunto menor, pues parece indicar que la mentira supone el reconocimiento implícito de la propia insignificancia, la vaga sospecha de no ser por uno mismo suficientemente merecedor de interés o atención. Alguien lo bastante satisfecho de sí no necesitará recurrir a la mentira para adornarse con cualidades imaginarias o para desfigurar hasta la exageración las existentes. Es por eso que para algunos la mentira es una forma pervertida de la humildad que se usa para no pagar precios, no renunciar, conseguir cosas, proteger un mundo de ilusión y crear un mundo perfecto, entre otras. El mensaje para las mujeres es: para que podamos ser sinceras, en primer lugar tenemos que habilitar nuestros deseos y sentimientos. Recordemos que somos perfectas sin importar si los demás nos aceptan o aman. Da igual si eres ama de casa o empresaria, no tienes que mentir para ser querida. Cuando aprendas a amarte tal como eres, al mundo no le quedará otra opción que rendirse a tus pies. A los hombres les digo, la mentira siempre que lastime es cruel, siempre que engañe es despiadada. Mentir por el simple placer de mentir es enfermizo. Las mentiras piadosas no existen, pero lo que siempre existirá son las justificaciones para librarse de culpas. Y así, llegamos al final de otra emisión de Conéctate Contigo, invitándote a sintonizarnos cada semana y a interactuar en nuestras redes sociales, @CristinaFaneite, @Conéctate Contigo. Agradeciendo tu sintonía y preferencia, me despido.